Esto es simplemente un juego, ¿ok? ¿Estás lista? Ay, ¿cuál es el premio? Es Está bien. sorpresa, es sorpresa. Ok. ¿Ok? Ok. Un color, Azul. un sabor, Sabor. Vino, el sabor del vino. vino tinto o vino blanco. Vino tinto, por supuesto. Un lugar, Un lugar, la playa. una canción, Una canción. Una canción de Jorge Drexler. cántamela. Am, son tantas, déjame acordarme de alguna que me guste. A ver. Oh, me agarraste fuera de base. Déjame recordarme una que se llama Las Transeúntes. Desde mi balcón veo pasar las transeúntes. Eh, Ay, no, Ok. no la tengo completa, Este es pero no, un déjame demo, escucharte. un demo. Dale. Cuéntame una película. Una película la última película que vi, Los Monstruos. Bueno, no es una película, una serie, Monstruos que estaba dando en Netflix. Bien pesada. Un libro. Un libro, ah, Creatividad S.A., la historia de cómo nació Pixar. Wow. Una frase que te defina. Mm, Valentía. Muy bien. Hemos colado en la creatividad y la mente de Marilyn, pero esto se queda corto. Entonces, sin más preámbulos, Mari, cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, disculpa. Bueno, realmente mi background o mi carrera con la que me desarrollé en Venezuela cuando salí de la secundaria y empecé la universidad es procesos químicos, ¿no? Eh, Durante algunos 8 o 10 años de mi vida me desempeñé en esa área, en el campo industrial, farmacéutico y en el área de control de calidad, ¿no? Eh, Me gusta mucho la carrera que estudié, la verdad, me parece algo con lo cual me relacioné mucho. Pero al pasar de los años también decidí generar un emprendimiento personal en mi país que tenía relación con mi carrera. Estuve durante algunos años con mi propio negocio, desempeñándome en la parte administrativa y un poco de soporte técnico, pero creo que encontré una vocación en la cocina al pasar de los años y decidí que este gusto por la ciencia, ¿no? Porque al final eso es, creo que, lo que me llamaba la atención de la cocina, entender la cocina desde un punto de vista científico, pero al mismo tiempo de conexión con el ser humano, ¿no? Eh, Decidí comenzar a estudiar cocina en Venezuela y eso me ayudó muchísimo a poner esa parte de mí que estaba necesitando ese espacio para poder expresar la creatividad y entender un poco la conexión que existe entre los alimentos y las emociones de nosotros como seres humanos. Me ayudó mucho el empezar a comprender la cocina ya con las técnicas, con los diferentes tipos de cocinas en el mundo, estudiar un poco también de la propia cocina venezolana. eh, y eso me fue abriendo un camino, ¿no? Para poder entonces estar hasta donde he llegado el día de hoy aquí en los Estados Unidos. Qué bonito. Y en Estados Unidos entonces estamos trabajando como chef. Estuviste un tiempo y entiendo que ahorita estamos en un break, tomando un break porque el mundo de la cocina me sorprende ver que mucho de lo que vemos en las películas es verdad. Vemos a estos chefs de mal humor pegando gritos o ratatouille que es algo muy movido y que exige mucho tanto del cuerpo como de la mente. Como mujer, ¿cómo ha sido explorar o entrar en este mundo de la alta cocina? Bueno, te diría que durante el tiempo que he estado trabajando en las cocinas, aquí, yo en Venezuela tuve mi propio negocio
de comida. Tenía un pequeño café de especialidad en Venezuela. Me gusta mucho el área de lo que es el café de especialidad. Estuve en Venezuela en un negocio por alrededor de 2 años, donde yo fabricaba todo lo que era la parte de panadería, postres, todo lo que se consumía en el café lo hacíamos desde cero, ¿no? Y utilizábamos cafés de excelente calidad venezolana allí para que las personas probaran diferentes tipos de café en ese pequeñito eh, lugar acogedor que creé en Venezuela. Luego aquí en Chicago, cuando llegué ya tenía un poco de esa experiencia, obviamente los estudios de cocina y técnica y todo esto, ¿no? Y bueno, lo que tú dices es verdad, uno a veces en la televisión ve un poco la parte, entre comillas, como glamurosa de la cocina y uno se hace muchas ideas acerca de cómo se trabaja en una cocina profesional, pero siento que solamente te vas a graduar realmente como chef cuando te entras en la candela, digámoslo así, de lo que es una cocina en donde tengas que atender 300, 400 platos al día o donde tengas que atender fiestas sobre los 300, 400 personas en una fiesta. Esas son realmente las cosas que pasan por el fuego a la gente que se considera cocinero o que Ujú, quiere entrar en este mundo de la cocina. ujú, Esa experiencia para mí ha sido muy enriquecedora aquí en los Estados Unidos. Durante todo el tiempo que he estado aquí me he estado desempeñando en la cocina en diferentes posiciones. Y bueno, la verdad sí, es desafiante. Es una carrera bonita, pero al mismo tiempo es un desafío porque requiere mucha eh, destreza física, mucha capacidad mental para guardar muchos detalles. Necesita liderazgo, si necesita... pudieras darle una sugerencia o digamos un consejo a una mujer que está en esa condición de que de repente quiere empezar o está en una cocina y quiere llegar a ser el chef líder, no sé, ¿cómo se dice? Lead chef. Main chef, lead chef, Ajá. sí, es que... o- ¿Qué sería, sí, qué le podríamos ¿cómo aconsejar? sería? Ujú, Mira, yo creo que serían varios consejos. El primer consejo sería eh, fortalecer su mente y entender sus capacidades, las capacidades del liderazgo que ella pueda estar teniendo, descubrirlas, ¿no? Porque la verdad es que es muy importante cuando quieres llegar a alcanzar una posición como esa, que entiendas y comprendas que el liderazgo no se trata de cuánto te pueda temer la gente, sino cuánto te pueda seguir la gente. Eh, Podría decirte que debe confiar en sí misma y debe también tomar en cuenta que a veces no lo sabemos todo y que mucha gente también en la cocina que tiene muchísimos años de experiencia y que te puede enseñar muchas cosas. La verdad, yo durante estos años aprendí muchas cosas de los cocineros con los que trabajé, de los lavaplatos, de los preparadores, de todas las personas que trabajaban alrededor de mí, ¿no? Y hay que tener la humildad suficiente también para reconocer lo que otras personas pueden aportar a tu vida. Y también eh, no dejarte amilanar porque realmente la cocina profesional está minada por hombres y a veces nosotras como mujeres nos podemos rezagar ante eso, ¿no? Tenemos ujú. que comprender que hombres y mujeres tenemos diferentes capacidades, pero a la hora del liderazgo, las mujeres tenemos la capacidad también de tener un poco más de empatía con las personas con las que trabajamos. Por eso creo que en nuestro caso tenemos una ventaja. La mujer siempre va a tener ese don de empatizar un poco más, de comunicarse mejor y siento que también tenemos una gran capacidad de trabajo. Somos también muy buenas trabajadoras y eso hace que todas las personas todas las mujeres que se quieran dedicar a este campo eh, tengan algunas cosas para sí. Quizás nuestras debilidades podrán ser que no tengamos la condición física que puede tener un hombre para soportar a veces 10, 12, 14 horas de pie, para poder levantar a veces más de 50 libras de peso en un solo arranque. Pero eso no significa que no podamos encontrar estrategias para que
podamos avanzar en ese campo de la cocina profesional. Y bueno, Entonces, y como siempre, de hacer siempre de nuestra sonrisa y nuestra feminidad y de lo positivo que podamos darle por el hecho de ser mujer a cualquier campo o área de la vida laboral, siempre hacerlo con la mejor actitud. entonces, conocerte a ti misma, saber el tipo de líder que eres, no es ser temida, aprender de todos, de todo y de todos, mantenerse level head. Eh, es un ambiente bastante competitivo, dices que está, y que eso no dejarse amedrentar por eso, sino simplemente confiar en tu talento. Y siendo mujer, tienes talento, que es lo que acabas de decir, la feminidad, la creatividad, y no sentirlo como una debilidad, sino una ventaja, saberla aprovechar. ¿Sí? Exactamente. Hay algo muy interesante también cuando estábamos hablando previo al programa, que tú tienes un proyecto, el cual se llama Yomi Joy, y tú le llamas una dieta climatariana. A ver, háblanos un poquito de ello. Bueno, Yumiyogi surge como un concepto hace algunos años en el cual yo, a través de ti, que fue la persona de la cual he recibido mucho de ese, de esa búsqueda en el cambio de hábitos para poder colaborar o contribuir en que seamos cada vez personas que emitamos menos basura, que emitamos menos huellas de carbono para proteger el ambiente. Tú y yo hace algunos años empezamos a hablar acerca de esto, ¿no? Acerca de ser zero waste, de no emitir, no producir basura, y de cómo yo viendo en la cocina profesional a veces cómo se produce basura en cantidades tremendas, cómo se pierde mucho alimento, las prácticas o hábitos que a veces se tienen en las cocinas profesionales que hacen que seamos cada vez personas que impactemos más en el ambiente. Eh, bueno, hicimos este concepto que se basa justamente en una dieta climatariana, que es una dieta que es, cuya base es utilizar proteínas que impacten menos en el ambiente, utilizar cada vez menos, por ejemplo, el uso del transporte o delivery para bajar al máximo esos deliveries que tú puedas estar utilizando para poder tener comida en casa, utilizar más vegetales, utilizar más comida que esté 0 kilómetros o cerca de donde estás Ujú, viviendo. ujú, ujú. Eh, si donde yo vivo no se cultiva o no se hace algún cultivo muy particular, tratar de consumir los cultivos que están cerca y no los Ujú. cultivos que están al otro lado del planeta, que me toca que para que llegue esa comida donde yo estoy usar 3 aviones. Sí. Es eso, pues la comida climatariana lo que busca es que tengamos un impacto cada vez menor sobre el ambiente. Utilizar containers que no tengan plástico, por ejemplo, o que sean containers que sean sustentables y que puedan volver a la tierra. Ujú, Y todas esas prácticas que si las desempeñamos poco a poco y la volvemos un hábito en nuestras vidas, podemos lograr un cambio considerable, no solamente en nosotros, sino en las personas a las que también estamos educando para que cada vez nuestro impacto sobre el planeta Tierra sea mejor. Y eso es lo que se trata Yomiyoy. Un concepto basado en que en lugar de ir 3, 4 veces a la tienda durante la semana, podamos pedir la comida a través de una computadora y que recibamos toda la comida una sola vez a la semana, ujú, eh, utilizando alimentos que también consuman menos energía a la hora de cocinarlos, porque ujú, si por ejemplo yo tengo que encender un horno, vamos a dar un ejemplo, si tengo que encender un horno para calentar una porción de papa, va a ser básicamente el mismo tiempo que vamos a utilizar en cocinar esa papa que si cocinaríamos 40 papas en el horno, ¿cierto? y Entonces, vamos a vapear. y vamos a papear. Entonces, si utilizamos esa mentalidad y en una cocina podemos preparar la comida en el mismo tiempo utilizando la misma cantidad de energía para 40 personas,
¿por qué no hacerlo para poder ir de esa forma bajando o disminuyendo Produciendo. la energía que estamos consumiendo, los containers que estamos consumiendo, los transportes que estamos utilizando para llevar esa comida a las casas? Entonces, es todo un ciclo, ¿no? De Ujú. cosas que se necesitan hacer a cambio de que nuestros hábitos cada día más impacten menos sobre el cambio del climático. Ujú. Es que es súper interesante porque lo que estamos hablando es de integrar, darnos cuenta de que algo que hacemos no está, no, aislado, es parte de un todo. Y el ejemplo que tú estás poniendo de utilizar, si vas a utilizar energía, es maximizar la energía que estamos utilizando. O sea, si llevamos a hacer una porción pequeña, bueno, vamos a pensarlo bien, qué otras cosas puedo hacer aprovechando que el horno está encendido. Ujú. Eso también nos presenta o representa una reducción en el pago de la electricidad. Si te pones a ver, o sea, es ganar, ganar, o sea, gana el planeta, ganas tú, ganamos todos. Exactamente. Sí, Y esa, es eh, y esa al final es la idea del concepto de Yumi Joy, ¿no? Encontrar una forma en la que mucha gente que también quiere, porque al final a veces, y eso lo conversamos tú y yo siempre, hay muchas personas que quieren dar ese paso, pero si no encuentran los canales o los proveedores o las personas que estén haciendo cosas en el propósito de hacer el cambio, obviamente que se va a hacer más difícil. Entonces, ujú, mientras más personas se vayan uniendo al cambio y más personas vayan haciendo cosas distintas, más personas que quieren empezar, aunque sea hacer un paso, van a ujú. empezar a unirse. Sí, sí, normalizarlo, porque lo hablamos, empezamos, por ejemplo, hoy que estamos hablando de esto, de repente hay alguien en casa que nos está escuchando y dice que, bueno, ya yo hago esto, entonces, ¿qué más puedo hacer para integrar? Porque se trata de reducir la cantidad de basura que generamos, entonces empecemos a conversar mucho más de esto, a normalizar el reducir la basura, a reducir lo que estamos comprando, pensarlo dos veces y sacarle el máximo a las cosas que ya tenemos. En este caso estamos hablando del alimento y hay algo que me llama la atención, que hablas de la cantidad de comida de que se desperdicia en una cocina. ¿Hay algunos usos que nos puedas recomendar de cómo maximizar el uso de la comida en la cocina? Bueno, hay muchas formas de maximizar el uso de la Dame comida. tres. Por ejemplo, un buen uso es que cuando compremos vegetales, por ejemplo, en el supermercado, casi siempre son los que más rápido se dañan, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar determinada cantidad de vegetales porque las encontramos a buen precio, por ejemplo, encontramos una oferta de tomates, no dejes solamente que los tomates en la nevera se queden solo para hacer las ensaladas. Puedes utilizar tomates y convertirlos unos en salsa, otros puedes por ejemplo, congelarlos y al momento que lo necesites para hacer un guiso, los licúas Ya lo con el tienes jugo ahí. de los vegetales. Otros los puedes comprar un poquito más verdes para que durante el tiempo que se terminen de madurar te dé la posibilidad de utilizarlos al momento en el que ya estén maduros. Y así como eso, bueno, utilizar diferentes tipos, por ejemplo, las frutas, que a veces el consumo, podemos reducir el consumo quizás de sodas o de productos con alta cantidad de azúcar por frutos naturales, ¿no? Por ejemplo, si conseguimos una oferta en piñas, procesa la piña, congélala y en lugar de tomarte un jugo procesado que compres de lata, puedes simplemente utilizar la piña y la licúas y te haces Ujú, un buen batido, pero ya con una piña que quizás compraste hace algunas semanas, ¿no? Pero la congelaste. Y fíjate que parte del concepto de Yumillo y también es ese, ¿no? De que en las épocas de grandes cultivos se puedan procesar los alimentos para congelarlos, para utilizarlos luego de otras formas, pero que la comida no se desperdicie y que ujú, se pueda ujú, finalmente optimizar el uso de esos alimentos. ujú, Otra forma de optimizar los alimentos es, por ejemplo, las proteínas que compres. Puedes siempre procesarlas el mismo día que las compras y hacerlas en diferentes formas. Eh, por ejemplo, hagamos el ejemplo de un pollo. ujú, Tenemos un pollo y tú quieres, vamos a prender el horno. Ok, entonces podemos tener un pollo horneado,
un pollo picadito en cubitos, un Ujú, pollo molido en hamburguesitas y en el mismo horno hacemos tres diferentes preparaciones y ujú, ya tenemos lista la comida ya para distintas. utilizarla durante la semana y prendiste una sola vez el horno y tú Ujú, tomaste solamente 1 o 2 horas de preparación para hacer toda la comida que quizás necesitabas para, digamos, 4 o 5 días, ¿no? ujú. No, es que está Bajaste tu maravilloso, consumo, me encanta lo que estás bajaste tu diciendo. consumo de energía, bajaste tu consumo de energía, mejoraste también tu tiempo de trabajo y bueno, y tienes la comida lista para el resto de la semana también, ¿no? Mira que tocaste varios aspectos aquí. Por ejemplo, cuando estás hablando de los tomates, que dices si los consigues en oferta, entonces ahí estamos hablando de que, y digamos, vamos a imaginarnos que estos tomates eran locales. Pero entonces ya estás como que pensando en futuro, o sea, y estás comprando una cantidad de algo de que tú consumes, pero de una vez lo vas a procesar. Y qué bonito también este último ejemplo que nos estás diciendo de tienes una comida, bueno, prepárala de tres maneras diferentes y esto me ayuda a mí a visualizar lo que estás diciendo. El ejemplo está excelente. Pero también cuando estás hablando de la piña, y la pones en comparación de un jugo que compras tú al que haces, esto me trae a otro tema que es saber y de dónde viene tu comida y cómo llega a ti, cómo fue cultivado ese alimento. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces cuando estamos comprando comida empaquetada, vienen de lugares o son marcas que quién sabe quién está monitoreando, pero por el hecho de que está en el supermercado, nosotros consideramos que es algo safe, que es algo que está bien de comprar pero realmente la responsabilidad está en nosotros como consumidor en leer la etiqueta, en verificar qué es esto, dónde viene. Y lo que estás hablando, ese jugo de piña, no va a haber un mejor jugo de piña que el que hagas tú, al que va. Exactamente. Entonces, mira cómo vamos integrando distintos aspectos y todo esto va a tener una resonancia en nuestra salud porque una persona que consuma un jugo de pote todos los días, no, sus registros de azúcar van a ser muy diferentes a una persona de que está comiendo la fruta directamente o la está preparando él mismo. Entonces aquí ya Claro. está. Estamos hablando un poco de conocer y saber dónde viene, porque también depende de dónde venga, como bien lo nombraste tú, cuando tienes un menú muy complicado y ese alimento viene del otro lado del mundo, quién sabe la cantidad de pesticidas o preservativos que tiene que tener ese alimento para que llegue. Entonces, has tocado unos puntos muy, muy claves en cuanto a la alimentación. Y ahora eso me trae a hablar de cómo esto repercute en nuestra salud. Eh, o también el acceso que nosotros tenemos a la comida. ¿Podrías comentar un poco? Exacto. Bueno, fíjate que básicamente en ese aspecto, si analizas un poco lo que estás justamente mencionando, siempre será más, digamos, más sano que puedas encontrar una piña en su forma natural, a pesar de que pueda tener algún origen de lo que a lo mejor es lo que dices, ¿no? Confiar en lo que está diciéndonos el proveedor acerca de esa piña. Que encontrar esa misma piña en un envase enlatada y que ya traiga por lo menos unos 10 compuestos adicionales, aparte de la propia lata, el propio container, que también puede estar Ujú, otorgándole a ese jugo otras ujú, características diferentes. Entonces, bueno, es también encontrar un poco el origen, eh, el que el origen sea de una fuente ética que ujú, esté elaborando o produciendo ese alimento. Eso sería lo ideal, ¿no? ujú, Que pudiéramos nosotros. Pero entonces ahí radica un poco el investigar acerca de dónde estamos consumiendo, de dónde estamos tomando los alimentos, dónde los estamos comprando. A mí me gusta mucho la iniciativa de comprar cuando existe la posibilidad de comprar en los farmers market, que son los ujú, mercaditos que hacen los ujú, granjeros que están alrededor. Quizás la comida no es tan económica como la puedes encontrar en un supermercado de estos gigantes, pero
pues, en primer lugar, apoyar a las personas locales. Ujú, Segundo, estás apoyando el hecho de que estés consumiendo alimentos que están siendo cultivados cerca de donde estás viviendo. ujú, Tercero, o aprovechas al máximo los alimentos en temporada, porque básicamente en los farmers market vas a encontrar alimentos de temporada. Utilizando esos alimentos de la forma en la que más o menos te expliqué, congelándolos, procesándolos en sopas, en salsas, como quieras llamarlo, también vas a hacer que durante todo el año, aunque no estés en la temporada del alimento, lo puedas seguir consumiendo. Esa es una buena alternativa, consumir alimentos de productores locales. Y ujú, si en el dado caso no puedes encontrar quizás algún alimento que te guste o que necesites de un productor local, bueno, tratar de hacer o de investigar un poco de qué fuente viene ese alimento. ujú. Eh, por ejemplo, eh, actualmente se habla mucho acerca de los alimentos, de los peces, ¿no? Que se consumen y que algunos vienen de granjas, otros vienen de wild cow. Entonces, bueno, saber de dónde proviene ese alimento y al mismo tiempo minimizar al máximo el consumo de alimentos que puedas saber que aun, porque a veces lamentablemente solamente vas a tener un solo producto. Y lo digo, por ejemplo, aquí en el caso de Chicago, que es la ciudad donde vivo, en vista de que estamos tan lejos de muchos, estamos hasta el norte, hasta arriba, a veces va a ser difícil encontrar algunos alimentos y vas a tener solamente, qué sé yo, dos opciones, nada más. Ujú, ujú. Entonces, bueno, por lo menos tratar de tomar en cuenta el origen del alimento y si no es un origen en el cual tú te sientes muy satisfecho, tratar de minimizarlo, ¿no? La cantidad de consumo. Es que es lo que estás diciendo. Cuando tienes el conocimiento, tienes la opción. Exacto. Entonces, una vez que sabes que tienes dos opciones, pero tienes el conocimiento de cuál te afecta menos a tu salud o cuál te da mayor cantidad de nutrientes, puedes elegir. Y ya estamos llegando casi al final de este episodio. Quería, ahorita que hablamos de solo quería tocar un poco en la parte de nutrientes, porque también me comentaste que es algo que te interesa mucho cuando estamos hablando de la cocina. ¿Qué dice Marilyn de la nutrición, de los alimentos? ¿Todos los alimentos son nutritivos? ¿Cómo podemos nutrirnos mejor? Estás tocando un tema fuerte. Y ya para cerrar, o sea que vamos un poquitico, la puntica no da más. Bueno, voy a decir algo que a lo mejor, yo creo que es un buen punto para finalizar. Hay cosas que nos nutren que no son necesariamente buenos alimentos. Y cuando digo nos nutren es porque nos nutren el alma, ¿no? Y por eso es que tenemos que entender un poco que la conexión emocional de los alimentos y el ser humano es algo, bueno, creo que es primitivo, digámoslo así, ¿no? Es. Básicamente. Es algo primitivo porque el satisfacer el hambre es después de las épocas, me imagino que de las cavernas, cuando se empezó a convertir ya, cuando empezaron a utilizar el fuego y ya las herramientas se empezaron a volver cuchillos y ya la gente se reunía alrededor de una casa y ya no era solamente el comer, sino también era un ritual de tribu, un ritual humano, ¿no? Ya la comida empieza a cambiar un poco el tono de solamente ser algo para alimentarte y empieza a ser un ritual entre las personas, ¿no? Y por eso digo que cuando tú me hablas que cuáles son los alimentos más nutritivos, también tenemos que tomar en cuenta eh, cómo los alimentos en algún momento también nos nutren en el alma, en el espíritu. Y siento que cada ser humano tiene diferentes tipos de alimentos que alimentan esa parte, que alimentan Ujú, tu alma. sí, Y está muy relacionado con cómo nos prepararon esos alimentos quizás en nuestra infancia, cómo algún alimento llegó en un momento especial de nuestras vidas y hizo que nos sintiéramos bien. Y bueno, por supuesto, las cualidades nutritivas de los alimentos es más que sabido, están en casi todos los alimentos ya se han descubierto cuáles son sus nutrientes, sus minerales, su vitamina, su aporte calórico, su aporte nutritivo para el ser humano, ¿no? Pero también tenemos que considerar que cuánta nutrición nos da el compartir un alimento con nuestros seres queridos, cuánto amor podemos recibir solamente con un plato de pasta quizás, sí. eh,
cuánto amor podemos llegar a experimentar con un caldito de pollo cuando estás enfermo. Sí, Entonces, bueno, siento que es un poco un balance, ¿no? Entre lo que nutre un alimento a través de propiedad. eh, de sus características naturales como alimento, como tal, y lo que te nutre un alimento con sus virtudes a través de la persona que te lo prepara, el momento que estás viviendo y la situación para la cual ese alimento te está dando esa alimentación también interna, ¿no? Dentro de tu espíritu. Entonces, quizás me fui un poco más, muy profundo, ¿no? Pero No, los está alimentos, hermoso. los Es- alimentos tienen dos formas de nutrirte, Ujú. la forma física y la forma emocional y espiritual también. Sí, sí, sí. No, está muy hermoso lo que nos acabas de compartir, Mari, porque es totalmente en lo que se basa la nutrición integrativa, que es lo que está en tu plato y lo que está más allá del plato, que en este caso, como perfectamente lo has definido, son las emociones, son los que nos atan, incluso también podríamos hablar del aspecto religioso, del aspecto de las culturas, de la geografía. Gracias, Mari, por el día de hoy, por acompañarnos y traernos estos puntos Gracias a tan ti. interesantes. Yo disfruté mucho esta conversación contigo, nos dejas varias cosas pensando y espero que el día de mañana todos podamos incluir alguna de los comentarios que nos trajiste hoy. ¿Tienes algo más Sí, para cerrar? bueno, quería cerrar dándote muchísimas las gracias por haberme invitado. Espero que sea solamente la primera vez que estemos hablando de cualquiera de estas cosas relacionadas no solamente a la alimentación, relacionadas con el espíritu humano. Te felicito mucho porque estás haciendo algo que es muy positivo, no solamente para ti, sino para todas las personas que se pueden aproximar a lo que estás haciendo. Me encanta la palabra sanación, me parece que es una palabra hermosa, una palabra elevada, digámoslo así. Y tú la estás usando de una forma muy hermosa y de verdad me siento muy orgullosa de lo que estás haciendo y quería que, bueno, de mi propia boca, públicamente lo escucharas para que esto sea solamente el inicio de algo que yo sé que va a traer a tu vida muchas bendiciones. Gracias, mi vida. Gracias. Un beso a todos y nos vemos en el Te siguiente quiero. episodio. Te quiero. Bye.